empezamos, ¿no? Por vuestros perfiles he visto que la mayoría sois compañeros que trabajáis en diferentes cuerpos docentes y hay algunos también compañeros inspectores accidentales, ¿no? ¿Sabéis por qué os llamáis inspectores accidentales, no? Me imagino que todos conocéis por qué nos llamamos inspectores accidentales y no existen los inspectores interinos, ¿no? Eso fue una orden de desarrollo de la LOPECE del año 96, bueno, pues que estableció esa nomenclatura para aquellos inspectores que se incorporaban a través de bolsas, ¿no? Y por eso en el caso de la inspección nos llamamos inspector accidental y no como el resto de cuerpos docentes que se llaman pues bolsas, ¿no? de interinos, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, porque viendo vuestro perfil, supongo que para vosotros es de interés este caso práctico para acceder al cuerpo de inspección en cualquiera de las oposiciones que salgan en las respectivas comunidades. Lo primero que tenemos que hacer siempre es justificar o establecer el marco jurídico, ¿no? que regula en este caso a la Inspección de Educación. Y ya sabéis que este marco jurídico nace, en este caso, de la propia Constitución española. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente página. En este caso, del propio artículo 27, este artículo que regula el derecho a la educación, y específicamente en su apartado 8, que habla de que los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las leyes. Fijaros, vamos a hacer un primer estudio de este pequeño apartado, que no es baladí. Fijaros lo que dice, habla de garantizar el cumplimiento de las leyes. Si vosotros fijáis, sabéis que las funciones de los inspectores vienen recogidas en el artículo 151 de la LOE, vamos a empezar a interaccionar. ¿Cuál es la primera función que tiene todo inspector? ¿O cuáles son las tres grandes o los tres grandes grupos de funciones que tenemos los inspectores? Venga, vamos a empezar por ahí. Aquí me puede responder. ¿Cuáles son los tres grandes ejes? Venga, vamos a llamarlos ejes. Los tres grandes ejes funcionales de la inspección. Venga, y vamos interviniendo. Es que si no lo hacemos interactivo, yo prefiero que sea interactivo para que sea más llevadero. Venga. ¿Cuáles son los tres grandes ejes? ¿Alguien me puede responder? Supervisión, evaluación y asesoramiento. Perfecto. Supervisión, Miguel, evaluación. evaluar y asesorar. Exacto. Pues fijaros, si nos vamos al 151 de la LOE, las primeras funciones son de supervisión. Luego vienen las de evaluación y por último la de asesoramiento. Y ese orden que viene en la ley orgánica y que antes venía en la LOPECS, etcétera, está redactado de forma intencional. Porque la principal función de la Inspección de Educación es ser garante de la norma. Por eso, si os vais al 151, no encontráis como la primera función en su apartado A, no encontráis asesoramiento, sino que esa organización de las diferentes funciones se ha hecho de forma intencional. ¿Por qué? Porque el mandato constitucional es de garantía del cumplimiento. ¿Y cómo lo garantizamos? Mediante la supervisión. Por eso esa es nuestra principal misión como inspectores. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente siempre que un inspector supervisa, como consecuencia de esa supervisión se va a producir una evaluación y su correspondiente asesoramiento. Es como una especie de relación de causalidad que se genera, ¿no? Pero hasta ese punto el legislador, bueno, pues lo tiene en cuenta, en este caso, pues en la Ley Orgánica de Educación, que sabéis que todo lo que es el apartado de inspección de educación no fue modificado en 2013 por el legislador mediante la LOMCE, ¿no? Ya os repito, este supuesto está circunscrito a la comunidad autónoma andaluza, por lo cual, siguiendo el orden, digamos que de jerarquía, pues nos tenemos que ir al Estatuto de Autonomía. Fijaros que en este caso, si sigo con el correlato de fundamentar el trabajo de la Inspección de Educación, pues me voy al artículo 52 del Estatuto de Autonomía, que es el que establece las competencias en educación para nuestra comunidad autónoma. Y os pregunto,
Venga. ¿Sabéis lo que es un estatuto de autonomía? El estatuto de autonomía, que viene regulado en la propia Constitución española, es lo que permite el autogobierno de cada una de las 17 comunidades autónomas. En todos los estatutos de autonomía hay un artículo referido, en este caso, a la educación, y hay una serie de competencias que asumen las comunidades autónomas. ¿Cuáles son las competencias que asumen las comunidades autónomas en materia educativa? Hay 3 tipos de competencias. ¿Quién las sabe? Lo digo porque es importante tenerlo en cuenta, sobre todo luego más adelante a la hora de resolver este supuesto, porque hablamos de un profesor interino. ¿Cuáles son las competencias que otorgan los estatutos de autonomía a las diferentes comunidades autónomas? Son de 3 tipos. ¿A alguien le suena esto? Os lo explico yo directamente. Exclusiva, compartida y ejecutiva. Muy bien. Exclusiva, compartida y ejecutivas. Por ejemplo, un ejemplo de compartida, que es muy interesante, es la de a nivel curricular. A nivel curricular, todas las comunidades autónomas tienen competencias compartidas con el gobierno de la nación a través del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el gobierno establece los diferentes tipos de enseñanza. La LOE los desarrolla mediante reales decretos, donde establecen los aspectos básicos del currículum. Ahora se llaman aspectos básicos, antes eran reales decretos de mínimo, ahora ha cambiado el legislador esa nomenclatura y lo llama básico. Y es una competencia, por ejemplo, compartida con las comunidades autónomas. Por eso las comunidades autónomas tienen que desarrollar ese currículum en el ámbito de sus competencias, siempre de acuerdo con lo que establezca el Real Decreto. Pero, sin embargo, en lo que es cuestión de personal, las comunidades autónomas tienen competencias, ojo, fijaros, exclusivas. En este caso, yo cito lo relativo a la inspección de educación. Ahí tiene competencia exclusiva nuestra comunidad autónoma, y nuestra comunidad autónoma pues tiene pues su cuerpo de inspección, ¿no? Aquí en Andalucía. Una pregunta. ¿Existe jerarquía normativa entre Constitución y Estatuto? Todas estas cuestiones son cuestiones que deberíamos saber si queremos convertirnos en inspectores, porque el problema de ser inspector no es solo conocer muy bien lo que es el derecho exclusivamente legislativo, sino que tenemos que tener unos mínimos conocimientos de derecho civil, derecho procesal y fundamentalmente de derecho administrativo, ¿no? Entonces, ¿existe jerarquía? O sea, el estatuto está por debajo de la Constitución, ¿entiendo? ¿Es así? ¿Alguien? Sí, pero lo que existe realmente no hay efectivamente jerarquía. Lo que hay es competencia, en este caso, competencia. Unos tienen competencia y otros tienen otra. Perfecto, lo habéis entendido, porque lo digo porque es que aquí tenemos muchas veces confusión, ¿no? No existe un estatuto de autonomía, no está por debajo de la Constitución española, ojo, está al mismo nivel. Lo que ocurre es una cuestión de competencia, que es que el Estatuto de Autonomía no puede contradecir lo que viene en la Carta Magna, lo que viene en la Constitución, pero están al mismo nivel, ¿de acuerdo? Y eso es una cuestión importante, por eso, bueno, pues tenemos tantos problemas, no voy a entrar yo en los problemas políticos actuales, pero que, ojo, un Estatuto de Autonomía está al mismo nivel que la Constitución. ¿Y eso qué produce? ¿Qué efectos jurídicos genera que un Estatuto de Autonomía tenga ese nivel? Pues efectos jurídicos plenos. Todos los que vivimos en la comunidad autónoma andaluza, pues el Estatuto de Autonomía nos obliga en una norma que nos mandata, ¿no? O aquel ciudadano que dentro de la libre circulación pues entre en nuestra comunidad autónoma. Desde que entra, pues ya se rige por las normas establecidas en nuestra comunidad, igual que en el resto de comunidades. Seguimos fundamentando y ya nos vamos a la Ley Orgánica de Educación en su artículo 148, ¿vale? Que establece que se llevará a cabo este ejercicio de la inspección educativa sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo. Y la Ley de Educación de Andalucía, en su artículo 145, nos concreta un poco más dónde se va a llevar a cabo esa supervisión de todos los elementos y aspectos del sistema educativo cuando pues, lo circunscribe a los centros docentes públicos, concertados, privados y servicios educativos y programas y actividades.
¿Cuáles son los servicios educativos? O sea, centro educativo, o sea, centro de docentes públicos, concertados y privados, los conocemos. ¿Los servicios educativos cuáles son? ¿Cuáles son los servicios educativos que podemos supervisar los inspectores? Los centros de profesores. Perfecto. Los CEP y ¿qué más? Los comedores escolares, transporte público. No. Transporte escolar, perdón. Interesante lo que acabo de escuchar. Esos son servicios complementarios. Los servicios educativos se refieren a los servicios externos a los centros docentes, ¿vale? Y son los CEP. Los equipos de orientación, por ejemplo. Equipos de orientación, CEP y EOI, no hay más, ¿vale? Y ya dentro de programas y actividades sí que ya entrarían, digamos que todo lo que forma parte de la programación general educativa, que pues ya entrarían los servicios complementarios, actividades, programas, etcétera. Pero cuando aquí el legislador habla de servicios educativos se refiere a los servicios externos, que son los CEP, los EOI, y el propio servicio de inspección es un servicio externo a los centros educativos. Por tanto, concluimos aquí en la parte jurídica que es un deber y obligación de la Inspección de Educación ser garante tanto de los derechos como de los deberes de cuantos participen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esa es la fundamentación, digamos que más genérica, que nos regula y que, bueno, pues establece nuestro marco jurídico. Vámonos ya con el supuesto en sí. Venga, vamos a ver el caso práctico que se nos plantea. Bueno, pues el día de guardia en la delegación provincial, el 5 de noviembre, jueves, el inspector de educación recibe una llamada de un director. ¿Alguien tiene ahí el micrófono abierto? Lo que tenemos que ir interviniendo, pero que no se olvide que después de cada intervención tenemos que ir cerrando los micrófonos para no generar eco, ¿vale? Vamos a hacerlo interactivo, pero que no se vaya olvidando abrir y cerrar micrófonos, ¿vale? Bueno, pues continúo. Decía, el inspector de educación recibe la llamada de un director de su zona de referencia que lo comunica que en su centro se imparte el ciclo formativo de desarrollo y aplicaciones web e indica los siguientes problemas que tienen en el instituto con el docente don fulanito, ¿vale? Hay un profesor con el cual tienen problemas. Este profesor imparte los módulos de sistemas informáticos y diseño de interfaces web, ocupando un puesto de profesor técnico en FP. Ojo que esto es muy importante, siempre que hablemos de la FP, luego lo explicaré un poco más adelante. Mirad, todos los ciclos formativos, ¿qué cuerpos pueden impartir docencia en la FP? Secundaria y técnico. Claro. PES y PT, FP. Esto es muy importante. Esto es muy importante a la hora de valorar lo que se llama o se denomina como idoneidad docente, que significa la capacidad de poder impartir el módulo. Nos vamos a encontrar módulos que están pues que solo lo pueden dar profesores técnicos y hay módulos que solo lo pueden dar PES, ¿de acuerdo? Entonces son muy importantes a la hora de trabajar con la formación profesional, ¿vale? Otra pregunta, aparte de los institutos, imaginaros que nos dice que es un IES y estamos hablando de formación profesional. ¿Qué otro tipo de centro? Sí, perdón. Nadie ha dicho nada, ¿no? Vale. ¿Qué otro tipo de centros imparten solo FP? Porque imaginaros que nos dan el dato en... Centro Integrado de Formación Profesional. Muy bien. Perfecto, perfecto. Lo digo porque, claro, a lo mejor los que somos más cercanos o tenemos más conocimiento de la FP, pues los tenemos muy claro, pero como bien dice la compañera, la FP se imparte en los IES o en centros integrados de formación profesional. Estos centros integrados son específicos, solo imparten FP y además hay una mezcla entre empleo y educación. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, simplemente era para ver esa anécdota. Seguimos. Informa el director que el alumnado presentó un escrito en el centro el 28 de octubre relativo a este docente en el que manifestaba que... Y ahora aquí vamos a ir analizando apartado por apartado y quiero que vayamos haciendo una lluvia de ideas de cómo le meteríamos mano a este supuesto o a este caso práctico, que ya os digo que es real, lo único que lo ha ampliado, ¿no? para hacerlo un poco más
difícil, ¿no? Dice, desde el comienzo de curso, don fulanito se ha limitado a hacer ejercicios de un libro y ver vídeos no relacionados con el módulo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué toca? Metodología. Perfecto, perfecto, ¿no? Esto es pura metodología. Entonces, si es metodología, ¿qué tendréis que hacer luego en vuestra fundamentación normativa? Pues tendréis que ir a ver la norma que regula la metodología en la FP para ver qué dispone y según lo que disponga, bueno, pues tendremos que actuar con este profesor, ¿no? Seguimos. El docente se dedica a leer los apuntes en clase, los cuales no tienen organización alguna y carecen de sentido, no dando continuidad entre una clase y otra. ¿Esto qué toca? Programación. Programación, y en este caso específicamente lo que es la secuenciación, ¿no? de las unidades didácticas, ¿no? Bueno, pues ya, claro, cada vez que me digáis estas cuestiones, luego lo tendréis que incluir en vuestra fundamentación jurídica. O sea, luego tendremos que analizarlo jurídicamente y tendremos que buscar respuestas. Y luego, además, yo lo voy a plantear siempre mi idea a la hora de mi trabajo real y a la hora de hacer, en este caso, un informe o un caso práctico, es que os planteéis cuál es la problemática, en este caso metodología, y ahora yo me tendría que preguntar quién es el órgano competente en decidir la metodología que se va a emplear, cómo se hace. Todo eso lo tenemos que ir planteando porque es lo que nos va a permitir posteriormente ir resolviendo el caso práctico, ¿no? Dice que los criterios de calificación se centran casi exclusivamente en la realización de pruebas escritas. Esto es algo que ya sabéis que es, bueno, pues lamentablemente algo común, ¿no? Al finalizar cada tema. ¿Qué está tocando aquí? ¿Instrumento de evaluación? Sí, sobre todo lo que es la evaluación, ¿no? Sobre todo lo que es la evaluación. Fíjate cómo yo no he utilizado el término instrumento, porque el legislador establece que la calificación es una pregunta, ¿la calificación a qué se da? ¿Al instrumento o a qué se da? ¿La calificación a qué se le pone? ¿Al instrumento se le pone la calificación? O sea, centraros, olvidaros, abstraeros de vuestra realidad docente y vámonos a la ficción, a lo que establece el BOJA o el BOE. ¿Qué es lo que es calificativa? ¿Qué es lo que se califica? Perfecto. Bueno, en el caso de la FP, lo que se califica son RA, resultados de aprendizaje, y estos resultados de aprendizaje se desglosan, ¿vale?, en criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Cada RA se desglosa en diferentes criterios de evaluación. Ojo que el funcionamiento de la FP, a los cuales pues muchas personas le pueden llegar a tener miedo o no sé si a lo mejor la palabra correcta es miedo, sino que, bueno, pues que como desconocen un poco esta enseñanza, pues les paraliza un poco. Esto es exactamente lo mismo cuando en el resto de enseñanza hablamos de criterios de evaluación. ¿Y los criterios de evaluación en qué se desglosan? En estándares. Perfecto, en estándares de aprendizaje evaluable. Es lo mismo, lo único que aquí el concepto de criterio en la FP es RA, ¿vale? Bueno, pues fijaros todas las pistas que me estáis dando, ¿no? Luego del análisis, pues vosotros tenéis que resolver de acuerdo a todas estas temáticas que estamos viendo, ¿no? No hay organización en el desarrollo de la práctica en el aula, volvemos a tocar programación, y el alumnado solicita conocer la programación de los módulos que este profesor imparte, ¿no? Que es otro derecho que tiene el alumnado de conocer cuáles son las reglas del juego. ¿Las reglas del juego cuáles son? Pues lo que esté establecido en la programación a la hora de evaluar y calificar. Vale. Bien, mirad, en todos los informes, claro, otra de las cuestiones que planteabais en la recogida de datos es que cómo era el formato de informe. El problema es que la revista a mí me obligaba a utilizar este formato. Pero eso que sepáis que todo informe de inspección tiene que tener 3 grandes apartados. Y el primer gran apartado es este, ¿vale? Que se llama descripción de los hechos y actuaciones realizadas. O sea, no sé si lo sabéis o si lo conocéis o si no, yo os lo explico. Cuando seáis inspectores o los que ya sois inspectores, ya lo sabéis, pues tenéis un despacho donde entráis una buena mañana, muy alegre y muy felices, y os encontráis un papel sobre la mesa que es un documento del inspector jefe donde se os solicita
la evacuación de un informe, ¿de acuerdo? Y a esa solicitud ¿cómo viene? Pues viene con una cosa, a nivel administrativo se llama con una NRI. ¿Qué es una NRI? Nota de régimen interior. Perfecto. Con una nota de régimen interior, donde viene una referencia, ¿no? Donde viene una referencia que esto es muy sencillo, lo que hacen las diferentes unidades administrativas, porque el servicio de inspección es una unidad administrativa dentro de la delegación, pues lo que hace es ir asignando NRI a lo que va entrando de la ciudadanía. Entonces, imaginaros que estamos a 1 de enero de 2020, pues el primer papelito que entra es, pues su número de registro sería 1/2020, ¿vale? Uy, perdón. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el informe del inspector tendrá que responder a esta NRI. Entonces nosotros normalmente en nuestro informe ponemos referencia. ¿Cómo que me han escrito yo aquí referencia? Y pongo referencia 1/2020. Así el inspector jefe y toda la unidad administrativa sabe que ese informe está respondiendo a esa nota de régimen interno, ¿vale? Para que conozcáis un poco el funcionamiento de la inspección. Una vez que hemos hecho ese primer apartado donde pone informe, referencia, sabéis que todos los informes se dirigen al delegado o delegada territorial de educación correspondiente. En otras comunidades creo que se llaman distritos. Bueno, pues empezamos con el informe y empezamos describiendo los hechos y las actuaciones realizadas. Pues empezamos primero, línea de trabajo y criterios de actuación de los inspectores en la comunidad autónoma andaluza. Yo he sido muy descriptivo en el funcionamiento de cómo es el funcionamiento de la Inspección de Educación aquí en Andalucía. Y este mismo trabajo lo tendréis que hacer con el resto de comunidades. Hay comunidades que tienen mucho desarrollo en lo que son las funciones y atribuciones de la inspección. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, que sí que he podido leer su decreto y órdenes. Y hay otras comunidades con mucho menor desarrollo, como pudiera ser Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, yo en cualquier caso, pues obviamente, pues lo circunscribo, ¿no? A mi comunidad. Y ahora, si ya he comenzado ese marco jurídico, digamos, con la Constitución, Estatuto, LOE y LEA, o sea, mi propia Ley de Educación de Andalucía, ¿ahora qué toca? ¿Cuál sería el desarrollo jurídico dentro de una comunidad autónoma? ¿Cómo se desarrolla en la comunidad autónoma? ¿Existe el concepto de Real Decreto en una comunidad autónoma? No, ¿verdad? No. ¿Cómo se desarrolla? La comunidad autónoma desarrolla mediante decretos y órdenes. Perfecto. Pues entonces yo empiezo por orden de jerarquía por el decreto. Y continúo. Una pregunta, Juan Antonio, sí. Perdona que te moleste. Nada. Por favor, que sea interactivo, ¿eh? Venga. Es que tengo una duda porque aquí en Galicia no tenemos un decreto, una orden que regule las partes del informe de inspección. Entonces, esto que usted dice de las partes de descripción de los hechos y actuaciones, ¿está basado en normativa autonómica o normativa estatal? Todo lo que viene ahora está en normativa autonómica, ¿vale? Pero entonces, ¿de dónde tendrías que tirar tú? Pues del puro procedimiento administrativo, que luego lo voy a explicar más adelante. Mira, aquí en nuestra comunidad pues se establece específicamente en un artículo, que es el artículo 18, pues los 3 grandes partes de un informe de inspección, ¿vale? Pero ahora lo voy a explicar un poco más adelante. Nosotros, los inspectores, trabajamos por puro derecho administrativo, ¿vale? Entonces, por la ley 39/2015, en el artículo, que yo ya de memoria, creo que es 79, te explica cómo es un informe y te explica que todos los informes tienen que ser motivados. Entonces, por normativa de rango de carácter básico, como es la ley de procedimiento administrativo, pues los 3 apartados los tienes que cumplir tú en tu comunidad autónoma, en este caso tirando de la ley 39/2015, ¿de acuerdo? Porque no tenéis desarrollo, ¿vale? Lo bueno de nuestra comunidad es que sí que lo tiene especificado, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, continúo, ¿no? Habíamos dicho que en virtud de la LOE supervisamos todos los aspectos y elementos, la LEA me ubicó los centros y ahora yo sigo con la concreción. Pero yo lo que no podía hacer en un examen es repetiros. Es algo que a mí no me gusta nada, repetirme. Entonces, si ya he especificado esos ámbitos y esos centros, pues ahora yo me voy al decreto 115/2002, que es el que regula
la inspección en Andalucía, y en su artículo 7b me sigue concretando o ampliando lo que es el trabajo del inspector y nos dice que tendremos atribución de observar y supervisar los centros educativos y ahora, fijaros qué interesante, tanto en su organización como el desarrollo de sus actividades como en su funcionamiento. Obviamente, para resolver este supuesto tendré que entrar en todos estos aspectos. Como bien habéis dicho antes, el decreto se concreta en una orden y nuestra orden de organización y funcionamiento de la inspección es muy específica, hasta el punto que en su anexo 1 establece 3 grandes ejes funcionales, que son los que comentamos al principio, que son los ejes funcionales de supervisión, de evaluación y de asesoramiento. Y os recuerdo siempre en ese orden: supervisión, evaluación y asesoramiento. Pues lo que hace es que a cada eje funcional, a cada eje funcional, en el caso, por ejemplo, de supervisión, lo concreta o lo especifica en cometidos competenciales. Os traduzco un poco al castellano. ¿Qué significa el cometido competencial? Pues pequeñas acciones concretas y específicas de lo que hará un inspector dentro de este eje funcional de supervisión. ¿De acuerdo? Claro, yo tengo que ir un poco rápido porque yo doy por supuesto que tenéis que conocer muchas cosas y daros cuenta que voy por la página 3. Son 23 páginas, ¿vale? De todas formas, como esto se está siendo grabado, luego mi propuesta sería a todos vosotros que todo lo que estoy explicando por la normativa, o sea, os imprimís esta normativa y lo vais viendo, ¿no? Para poder generar un aprendizaje más significativo, ¿no? Y si es de otra comunidad autónoma, pues adaptándola a las circunstancias de la citada comunidad. Bien, pues dentro del eje funcional de supervisión normativa, pues tengo que identificar en cada caso qué cometidos competenciales voy a necesitar llevar a cabo, o sea, os traduzco, qué acciones voy a tener que llevar a cabo para poder actuar en este caso práctico. Bueno, pues fijaros, la supervisión normativa va a suponer un diagnóstico contrastado de la normativa referente al grado de cumplimiento de la misma con efecto de instancia al correcto cumplimiento y reconocimiento del cumplimiento adecuado. En otras palabras, que yo vea lo que hace el centro y lo contraste con la ficción. O sea, la ficción que es el BOE y el BOJ. Además digo ficción porque en muchos casos es ficción lo que viene en el boletín oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma correspondiente con lo que vemos en la realidad en los centros, ¿no? Entonces, ¿qué cometidos competenciales necesito? Pues el primero, de adecuación de las áreas y materia a los decretos y órdenes. Aunque aquí hable de área y materia, aquí tendría que venir módulo, no viene, pero obviamente trabajamos este cometido competencial. ¿Por qué? Porque yo tengo que, en este supuesto específico, tendré que ver la adecuación de, en este caso, de un real decreto, porque así se regula la FP, y de su orden autonómica, en cuanto al desarrollo curricular. Porque cuando hablamos de metodología, cuando hablamos de evaluación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del currículum, ¿no? También toca el cometido competencial de los procesos de evaluación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se está hablando de que este profesor utiliza exclusivamente la prueba escrita cuando finaliza la unidad didáctica, ¿no? También en cuanto a la tutoría y orientación. ¿Por qué? Porque cuando hay dificultades en un grupo aula, según la norma, bueno, pues se tienen que gestionar desde la tutoría y del cumplimiento de los derechos y deberes del alumnado, ¿no? Si nos vamos ya al eje funcional de evaluación y específicamente de evaluación para la mejora, porque es que la normativa en Andalucía tiene un gran desarrollo. En cada eje funcional se subdividen estos ejes en 2 mini ejes. En este caso nosotros vamos al eje funcional para la mejora y fijaros qué interesante. Lo que vamos a hacer es supervisar la organización y funcionamiento del centro. Vamos a utilizar este cometido competencial donde vamos a ver la coherencia
entre lo planificado, el proyecto educativo del centro, la programación de los departamentos, y lo vamos a ver esa coherencia con respecto a la propia práctica docente. Una pregunta, para poder llevar a cabo todo esto, ¿qué nos va a requerir? ¿Solo supervisión documental? Visita de inspección. Perfecto. Visita al aula, Vamos a claro. necesitar una visita al aula, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo hago yo ese contraste, ¿no? De lo planificado con la realidad, ¿no? De lo que nos encontramos en el centro. Y nuevamente relativo a los procesos de evaluación, ¿no? Y por último, en cuanto al eje competencial de asesoramiento, fijaros lo que dice nuestra orden, y además que es muy clarificadora a este respecto, que es que tenemos que llevar a cabo un asesoramiento normativo, pero fijaros en qué sentido, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes y facilitar un cumplimiento asumido y no burocrático de las normas. ¿Esto qué va a suponer? Esto va a suponer que yo no puedo ser un inspector que yo llegue y diga, pues mire usted contraviene la orden de evaluación de FP que en Andalucía del año 2010, del 29 de septiembre, usted incumple con el Real Decreto de tal y le requiero que lo corrija y cojo y me voy. No, eso no lo podemos hacer. Yo tengo que, obviamente, supervisar eso, indicar su incumplimiento, pero yo tendré que orientar de alguna manera al centro para cómo corregir esa situación. Porque si no lo hacéis, no estamos haciendo correctamente esa relación de causalidad que os comentaba de supervisión, porque la supervisión podría ser incluso sencilla, simplemente es conocer la norma. La parte compleja empieza cuando tú de los supervisados tienes que orientar y tienes que ayudar al centro a que se corrija esos incumplimientos. Ahí es donde se encuentra la parte más difícil de nuestro oficio, ¿no? Y que obviamente va a requerir siempre un amplio conocimiento técnico de la norma, ¿no? Bien, continuamos. Una vez que hemos especificado, ¿no?, lo que dice el decreto y la orden, además de una forma bastante concreta, otra cuestión que tenéis que hacerle saber al tribunal, porque todos supongo que queréis entrar algún día a ser inspectores, es que los inspectores, o el servicio de inspección, perdón, trabaja a través de planes generales de actuación. En el caso de nuestra comunidad autónoma viene regulado en esta orden de 13 de julio de 2007 en sus artículos 62 y 63. Y además, todos los servicios de inspección en Andalucía trabajamos a través de planes generales de actuación, ¿de acuerdo? En muchas comunidades esos planes generales son anuales. En nuestra comunidad autónoma andaluza, no. El plan general de actuación, el actual, es cuatrienal, es de 4 años. El anterior que tuvimos fue trienal. Y así vamos teniendo planes generales según lo que decida la Inspección General, que es la que los desarrolla y luego lo aprueba el consejero. Como el plan general de actuación es para 4 años, ¿qué utiliza en este caso la Consejería de Educación? En este caso a través de la Viceconsejería, pues concreta por cada año, mediante unas instrucciones anuales, instrucciones de Viceconsejería, pues concreta por cada año, para el 19-20, ¿cuáles van a ser nuestras actuaciones? Mirad, aquí ha habido un cambio en la Comunidad Autónoma Andaluza de gobierno con una nueva inspección general que ha implementado. Además, otra cosa que he visto es que muchos de vosotros sois de Andalucía. Pues que sepáis que el nuevo plan general de actuación, nosotros ya aquí en Andalucía hemos empezado a trabajar por un modelo de gestión de calidad. No sé si os suena. Los modelos de gestión de calidad se caracterizan por trabajar por procesos, ¿de acuerdo? Procesos, y esto a su vez en subprocesos. Nosotros tenemos en el plan general de actuación y concretado en las instrucciones anuales una actuación homologada 3 que se llama de demandas, incidencias y reclamaciones, que está centrada en el proceso de asesoramiento y seguimiento al centro y en el subproceso de elaboración o emisión de informes en caso de disparidad o conflicto, que es el caso. Aquí tenemos un conflicto que nos manifiesta alumnados que cursan este ciclo de FP y que, bueno, pues lo ubicamos perfectamente al tribunal, que conocemos el plan de actuación, que es un plan que
se trabaja por proceso y subproceso, y específicamente estamos ante una situación de disparidad o conflicto. Que fijaros, al ubicarnos aquí, ¿qué va a suponer? Pues la consecuencia será que tengamos que emitir o evacuar un informe. Y dicho esto, pues acabamos siempre con la LOE. Con la LOE, ¿por qué? Porque de la LOE es donde nace pues nuestras funciones, fundamentalmente, ¿no? Y fijaros, ¿qué funciones vamos a tener que desplegar en este caso práctico? Pues obviamente la de supervisar y controlar desde un punto de vista pedagógico y organizativo el funcionamiento del centro. Fijaros que esta es la primera. Uy, perdón. Oye, disculpad, ¿está grabando? Porque yo no veo. Está grabando, ¿no? Que alguien me lo confirme. Sí, está grabando, sí. Y me interrumpí cuando queráis, ¿eh? Bueno, sigo. Velar por el cumplimiento, asesorar y emitir informe, ¿no? O sea, veis cómo en el artículo 151, bueno, pues se establece ese correlato de funciones, además, de forma intencional por parte del legislador. Segundo, actuaciones y solicitud de documentación. Aquí, nuevamente, yo me voy a fundamentar jurídicamente el que los inspectores tenemos, que lo sepáis, tenemos acceso a toda la documentación académica y administrativa de los centros docentes, tanto públicos como privados, en base al artículo 7c del decreto 115/2002. No sé por qué cuando lo pasé a... esto no es una rata, es que este 2 va aquí. Lo único que tendría que haber salido mucho más pequeñito, normalmente sale así, y cuando lo envié, supongo que cuando lo editó la revista, pues ha salido más grande. Así que disculpad, pero bueno. Que sepáis que los inspectores tenemos acceso a toda la documentación. Pero cuando digo todo, es todo. O sea, si vosotros visitáis al aula y le pedís al profesor el cuaderno de notas, el profesor no se puede negar. Inclusive cualquier documento que utilice el profesor para dar clase, tengo yo acceso, aunque sea un folio donde ha hecho una anotación. ¿Tengo yo acceso a ese documento? Y si tengo acceso, ¿por qué? Venga, ¿quién me lo explica? Aparte de este decreto. Pero, ¿puedo hacer una preguntilla? Sí, por favor. ¿Habría aquí una excepción que sería la gestión económica de los privados puros? De los privados públicos, la gestión económica, por supuesto, porque son empresas. ¿Por qué? Quiero decir que... Sí, no, claro, pero esto es otro supuesto el que tú me estás planteando. Y bueno, ya te planteo yo otra pregunta. ¿Y por qué los privados concertados sí pueden acceder a la gestión económica y a los privados no? Hombre, porque funcionan con fondos de la administración pública. No, bueno, sí, pero a ver, mirad, si queréis sacar las oposiciones, siempre que me respondáis tiene que ser con normas. En este caso porque viene en la propia Constitución, creo que en el 27.5. Dice que en los centros sostenidos con fondos públicos, es que no me acuerdo de la redacción de memoria, participará los diferentes sectores de la comunidad educativa. Como bien dice, al estar sostenidos con fondos públicos y porque viene en la Constitución española, siempre hay un órgano que supervisa la gestión económica. ¿Qué órgano es? El Consejo Escolar. Perfecto. Y una pregunta. Vosotros sabéis que hubo un cambio de la LOE a la LOMCE, de forma que casi todos los documentos que antes aprobaba el Consejo Escolar pasó a aprobarlo ¿quién? El director. ¿Y por qué la gestión económica no la pudo modificar el legislador en el año 2013? ¿Por qué no pudo modificarla y decir que lo aprobase solo el director? ¿Por qué no? La LODE, ¿no? No, porque viene en la Constitución. En la Constitución. Porque viene en la Constitución, ojo. Entonces, como viene en la Constitución, aquí pueden haber todos los cambios de gobierno que quieran, que jamás podrán tocar eso. Porque viene en la Constitución. Ojo, las leyes orgánicas las pueden destrozar como quieran. Bueno, destrozar o modificar o mejorar, ¿no? Cada uno como lo considere, ¿de acuerdo? Pero no la Constitución. La Constitución es inamovible. Bueno, para modificar la Constitución requiere de una mayoría cualificada de 2/3 del Congreso de Diputados. No vamos a entrar ahora en derecho constitucional, ¿vale? Pero que esto es, fijaros que lo que es la gestión económica, es lo único que no ha podido tocar. ¿Por qué en los centros privados yo no puedo entrar? Porque se rigen por el puro derecho laboral. Ahí quien podrá entrar, ¿quién es?
¿Qué tipo de inspección podrá entrar ahí? Hacienda, como cualquier empresa. Efectivamente. O Hacienda, o si son los contratos laborales de los profesores, la inspección de trabajo, pero no el inspector de educación. Y muchas veces pues nos llegan muchachos pues contratados en centros privados con contratos irregulares, y nosotros no podemos hacer nada más que derivarlo al órgano competente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en este caso la inspección de trabajo, ¿no? Bien, interesante. Seguimos, ¿no? Disculpa, Venga. es que tengo aquí delante el artículo 27 de la Constitución. Venga, y has léemelo. comentado que es el 5, pero yo no lo veo claro que yo te digo justifique. te lo digo de memoria, léelo. Ya. Mira, el 5 dice: los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza. Pues entonces no, será otro, será el 6. Será el 7, por ejemplo, los profesores, los padres. Mira, te comento, yo aprobé, a ver, te comento, uy, perdón, alguien está, los micrófonos desactivarlos. Mira, yo aprobé las oposiciones. A ver, os comento, que yo aprobé la oposición en 2011, que no me lo conozco todo de memoria. Yo sé que viene la Constitución, que no sé el apartado, pero que viene en uno de ellos, y además de ahí es donde nace de ese artículo, es que no me lo sé de memoria. Disculpadme no Yo creo que es conocerlo. el 7 también, Juan Antonio. Pues será el 7, es que no me lo conozco de memoria. Y además, a partir de ese artículo, es cuando la LODE crea pues todos los tipos de consejos escolares, el consejo escolar estatal, autonómico, etcétera, 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 ¿vale? A raíz de ese artículo. Además, viene especificado en la LODE, pero que no me lo sé de memoria, pero que viene ahí, ¿eh? No os preocupéis, que viene ahí. Eso os lo aseguro, ¿vale? Bueno, Juan Antonio, perdona. Sí. Entonces, para que me quede claro, todo lo relacionado en los centros sostenidos con fondos públicos que esté relacionado con la gestión económica, la competencia la tiene el consejo escolar, ¿verdad? No el director. Sí. No, Todo lo he explicado. ¿Por qué? Porque emana de la Constitución. En centros públicos, en centros sostenidos con fondos públicos. Y nosotros podemos supervisarlo todo, ¿vale? Sobre todo en los centros privados concertados, nosotros tenemos ahí muchas labores de supervisión. ¿Con qué objeto? Con el objeto de velar por el carácter no lucrativo que debieran tener estos centros, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya en los centros privados no podemos entrar porque son empresas puras y duras y no tenemos competencia, ¿de acuerdo? Vale. Perdonad que insista con este tema, pero si no importa, es que es un tema que siempre me ha generado muchas dudas, porque actualmente el director, como usted ha dicho antes muy claramente, aprueba los documentos institucionales del centro que antes eran competencia del Consejo Escolar. Y uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto de gestión, que es donde se supone que están contempladas todas las cuestiones. Pero ojo, pero tienes que diferenciar entre aprobar el proyecto de gestión y aprobar las cuentas. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Son dos actos administrativos diferentes, ¿eh? El proyecto de gestión son las reglas de juego. Te explico, ¿vale? Vosotros sabéis que los directores pueden... Oye, os comento una cosa, que yo tenía una hora y son ya las 11:50 y vamos por la página 5. Venga, sigo, ¿eh? Bueno, ya se me... ¿Qué me estabas preguntando? ¿Qué estaba diciendo yo? Sí, la diferencia entre el proyecto de gestión... vale, eso, el proyecto de gestión. En el proyecto de gestión vienen las reglas del juego. Me explico. Sí, pero sin embargo, en la misma norma también aparece que el presupuesto del centro, por ejemplo, forma parte del proyecto de gestión. Sí, claro, pero el presupuesto, en cuanto a cómo se va a elaborar el presupuesto, ¿qué recoge un proyecto de gestión? Pues te explico. Porque el presupuesto se va a organizar en diferentes partidas de organización y funcionamiento, habrá partidas finalistas, como puedan ser programas de gratuidad de libro de texto, comedor si es de colegio. Ahí lo que se diferencia son las diferentes partidas que hay en el presupuesto, igual que en los gastos, ¿no? En los gastos, pues, en el proyecto de gestión se establecen pues en los diferentes conceptos donde el centro podrá hacer los gastos, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a los gastos o en cuanto a los contratos de obra menor o contratos de otros tipos, dependiendo de la cuantía, pues habrá que hacer licitaciones. Todos esos procedimientos, ¿de acuerdo?, vienen recogidos en el proyecto de gestión. Pero eso no tiene nada que ver con la aprobación de cuentas.
La aprobación de cuentas es un acto administrativo diferente, que, como ya os he dicho, emana de la propia Constitución y que ningún gobierno podrá tocar y que siempre será aprobado por el Consejo Escolar, pero que son cuestiones diferentes. La aprobación de cuentas es un acto administrativo específico y tiene un procedimiento tasado, que en nuestra comunidad autónoma está regulado a través de un manual de gestión económica del año 2006, ¿no? 2006, ¿no? 2006, en una resolución, ¿vale? Entonces, pero que son procedimientos diferentes, ¿de acuerdo? Son los dos procedimientos administrativos que tienen un procedimiento, pero no los liguemos, no los confundamos, ¿vale? Bueno, seguimos, ¿vale? Con el supuesto, ¿de acuerdo? Bueno, pues habiendo aclarado los documentos a los cuales yo puedo acceder, pues, ¿qué documentos vamos a pedir? Bueno, pues lo primero que tenemos que pedir es el escrito de queja presentado por el alumnado. ¿Por qué lo pido? Porque el escrito de queja se ha presentado en el centro, ¿no? Le vamos a solicitar un informe al director y al vicedirector del centro. ¿Por qué al vicedirector? Porque mirad, el vicedirector es una figura que solo aparece en aquellos IES que tienen FP y el vicedirector es el máximo responsable de la coordinación de estas enseñanzas, que son las afectadas, ¿no? Y además esto me servirá de medio de prueba. ¿Por qué? Porque si yo voy a activar el régimen sancionador de la administración, si yo voy a proponer, que luego lo haré más adelante, algún tipo de sanción con respecto al docente, yo tengo que tener una carga de la prueba. Esto es puro derecho procesal y los principios del derecho procesal son de aplicación en el ámbito administrativo y vienen regulados en la Ley 40/2015, artículo 25 del 25 al 29, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, por eso os digo que, claro, aquí hay que pedir el informe al director y al vicedirector, porque una vez que lo firman, que le dan registro de salida, eso tiene plena validez jurídica y lo que dicen ahí me sirve de medio de prueba, luego para poder llevar a cabo las actuaciones oportunas en cuanto al régimen sancionador. Vamos a necesitar las actas del departamento. ¿Por qué? Porque el departamento es quien aprueba las programaciones didácticas. Bueno, perdón, el departamento no aprueba la programación didáctica. El departamento se encarga de su programación, pero formalmente las programaciones didácticas las aprueba el claustro. Y ojo que no os liéis. Luego lo especificaré un poco más adelante. Las cuestiones que son puramente educativas no la aprueba el director, la aprueba el claustro de profesorado. Es una competencia inherente a este órgano colegiado, que luego veremos más adelante, ¿no? Por eso pido el acta de aprobación del claustro. Y obviamente tenemos que pedir la programación de los módulos de los cuales se nos han denunciado para ver cómo se han programado, ¿no? Bien, continúo. Tercero, visita al centro. Bueno, aquí os explico pues todo lo que es la fundamentación jurídica que nos permite visitar a los inspectores los centros aquí en Andalucía. La visita al centro, en base al artículo 11.4 de la orden de 13 de julio, sirve para practicar todas aquellas diligencias de investigación, examen o pruebas necesarias para comprobar u observar el cumplimiento de la ley. Obviamente eso es lo que haremos en la visita. La visita al centro es una atribución inherente al puesto de trabajo del inspector. En otras palabras, y además esto viene en el artículo 8 de la orden del 13 de julio, nuestro oficio, el oficio del inspector, en gran medida se nutre o nace de la visita. La visita de inspección es una de las herramientas básicas del trabajo del inspector. Además, es tan básica que fijaros lo que dice la orden del 13 de julio, y que esto lo tenemos que tener claro todos los inspectores, por lo menos en Andalucía. Dice así: se informará a la dirección del centro previamente del día que se realizará la visita y el objeto de la misma. Aquí en Andalucía es obligatorio llamar previamente al director y comunicar el día que voy y el objeto de la visita. ¿De acuerdo? Y el director en cadena pues tendrá que comunicar si allí me voy a reunir, pues yo qué sé, con el jefe de estudio, el vicedirector o con el profesor denunciado, pues este director tendrá que ponerlo en conocimiento de estas personas, ¿no? Bien, vamos a tener que, en esta visita, ¿qué acciones vamos a llevar? Pues nos vamos a reunir con el director, el vicedirector, el jefe de estudio, el jefe de departamento
que también está afectado, en este caso, en este supuesto, y el docente denunciado, con objeto de contrastar la queja recibida por parte del alumnado. Fijaros, entrevistado don fulanito, el 8 de noviembre alega lo siguiente. Esto de aquí lo tenía que haber puesto en la parte de supuesto, ¿vale? Esto, en el caso práctico, os aparecería, pues os tendría que aparecer este dato, ¿no? O sea, para poder resolverlo, que es que lo que nos explica don fulanito, que nos dice lo siguiente, que llegó al centro el 24 de septiembre, ¿vale? Yo ya sé que es un interino, por lo tanto. Que es diplomado en informática, que le está costando, esto es lo que nos dice él, por su falta de conocimientos técnicos, ya que el resto de compañeros son licenciados, tal y como establece el Real Decreto, que nunca había trabajado antes y que la jefa del departamento le asignó estos módulos, entre otros, y le dijo que tenía que hacer las programaciones de los mismos, que acaba de realizar las programaciones de los módulos mencionados, ya que no le ha dado tiempo a acabarlos antes, y que se los va a entregar a la jefa de departamento para su aprobación. Fijaros, 8 de noviembre. Esto es muy importante, primero para que conozcáis un poco del funcionamiento real de los centros. Mirad, ahora luego lo especificaré en la norma. Según la norma, las programaciones de los diferentes módulos las tiene que aprobar de forma colegiada el departamento, lo cual parece obvio. Pero el funcionamiento real en la FP no es así. Lo digo para que lo sepáis. Claro, si yo no soy de FP, pues yo no sé cómo va la FP. Si soy bien de secundaria, soy de primaria. En FP la realidad es que lo que hacen los profesores es que se reparten los módulos. Y cada uno hace la programación del módulo. Y luego hay un acta de departamento donde se aprueban todas, pero el módulo recae en que la hace una persona, lo cual eso obviamente es irregular, pero es la realidad. Entonces eso lo tenemos que saber, porque en base a la realidad, si no conocemos cómo funcionan las diferentes enseñanzas, podemos llegar a hacer barbaridades y proponer, pues yo qué sé, incluso la exclusión, como es un interino, la exclusión de la bolsa de trabajo de este profesor. O sea, que me voy siempre dentro del régimen de sancionador, pues a lo mejor me puedo ir al rango más alto, pero por puro desconocimiento del funcionamiento de esta enseñanza, o a lo mejor pues ejecuto régimen de sancionador con el jefe de departamento, cuando luego veremos más adelante que nos tenemos que regir por el principio de proporcionalidad y adoptar siempre otro tipo de medidas antes de coger la escopeta y ponerme a disparar y expedientar a todo el mundo, ¿no? Porque la realidad no es así. En la realidad tenemos que intentar siempre agotar todos los cauces de comunicación que sean posibles, corregir las situaciones y siempre acudir al régimen sancionador cuando sea estrictamente necesario. ¿Pero por qué? Porque lo establece el propio legislador y luego lo veremos más adelante. Obviamente se visitará al profesor mientras imparta docencia, con objeto de comprobar pues, su metodología didáctica, los trabajos, exámenes, cuadernos e instrumentos de trabajo que haya realizado hasta el momento de la visita. Asimismo, se tomará declaración al alumnado. Fijaros lo que indico aquí. Al ser todos mayores de edad, bueno, así me lo planteo yo, no será necesaria la presencia de sus padres, con objeto de valorar la veracidad de los hechos denunciados. Obviamente yo tengo que aquí triangular, ¿no? Yo triangulo entre los documentos planificadores, entre el contraste que hago con el profesorado del centro, dícese de director, vicedirector, jefe de departamento y el profesor, en este caso denunciado, pero tengo que triangular también con el propio alumnado, ¿no? Si fuesen menores de edad, ¿qué ocurre? Bueno, pues el Código Civil establece que los representantes legales, que son los papás, actúan administrativamente por ellos. Entonces, por lo tanto, yo no puedo tomar declaración a un menor de edad si no es en presencia de sus padres, hasta el punto de que cuando yo cito a un alumno para tomarle declaración, yo no cito al alumno, yo cito al padre. ¿De acuerdo? Formalmente se cita al padre para que vaya acompañado de su hijo. ¿De acuerdo? Lo digo para estrictamente y escrupulosamente cómo debiera ser el procedimiento. Cuarto, estudio de los datos del recabado. Aquí os he hecho un despliegue para que conozcáis cómo es el funcionamiento de la Inspección de Andalucía, pues de toda la normativa que nos regula. Mirad, una vez que hemos llevado a cabo esta solicitud de documentación y esa visita al centro,
pues se procede en el despacho a desplegar todas aquellas acciones que vienen recogidas en el artículo 4 de la orden de 13 de julio. ¿Qué nos dice este artículo 4? Pues que tendremos que dar respuesta a la denuncia mediante la observación, análisis, esclarecimiento de los hechos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos y observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea que, una vez que yo tengo todos estos datos, pues se estudia en el despacho. Y eso viene en norma. O sea, siempre que digáis algo al tribunal, siempre tiene que ir basado en normas y explicando de qué norma emana o de qué norma surge, ¿no? Además, como algo llamativo y novedoso, en el Plan General de Actuación 1923, regulado por la orden de 19 de julio de 2019, que es el Plan General de Actuación de aquí de Andalucía, pues esto es algo muy novedoso. Se han establecido unas fases, una serie de fases en el trabajo del inspector, que son las que siguen, ¿no? La primera fase sería estudio, análisis y contratación de información, luego puesta en marcha actuaciones de supervisión y evaluación, aplicación de instrumentos de inspección, visita, informe de acta, etcétera, ¿no? Esto es algo muy novedoso en cuanto al modelo de intervención de la inspección y que, bueno, quería incluirlo en el supuesto para que lo conocieseis. Y además deciros que aquí en la Inspección de Educación de Andalucía nosotros tenemos aquí un sistema que se llama el sistema Seneca y cada vez que hacemos una visita al centro nosotros lo grabamos en Seneca, explicando, bueno, pues el día que se acudió y el motivo, ¿no? Este apartado yo nunca lo he entendido, no me gusta nada, pero lo he hecho porque en el formato de la revista me obligaron, que es, y si vais a hacer algún examen, no hagáis jamás esto, ¿eh? O sea, hacer un índice con toda la normativa que va a citar y os lo planteo. Si alguien es capaz de explicarme la utilidad de esto, para que yo lo entienda, pues yo se lo agradecería, porque yo no entiendo qué necesidad hay de explicar, de citar jerárquicamente toda la normativa que he citado yo en el supuesto cuando está totalmente descontextualizado. O sea, en la Constitución, pero la Constitución ¿el qué? A mí me interesa cuando yo hablo del 27.8 de la Constitución. El Estatuto de Autonomía. ¿De qué me sirve citar el Estatuto de Autonomía? Me sirve que tú me indiques el artículo 52. La LOE, pero la LOE, ¿qué artículo? Entonces, si vais a hacer el examen, esto, obviarlo porque no sirve para nada, nada más que para perder un tiempo precioso en el poco tiempo del que disponéis. Y ya nos vamos a la parte importante, que son los considerandos. Esto es lo que se llama, en el informe, fundamentación normativa, ¿verdad? Pues mira, supongo que por formación, aquí os explico cómo funciona el procedimiento administrativo. Mirad, y no sé si lo sabéis, y os pregunto, ¿los procesos de enseñanza y aprendizaje son procedimientos administrativos? No, son una actividad material. No, es puro procedimiento administrativo. Cuando además, fíjate, es un puro procedimiento administrativo. Que te voy a decir, se inicia el expediente administrativo. El procedimiento administrativo supone el inicio de un expediente administrativo, ¿de acuerdo? Cuando se inicia un expediente administrativo, ¿qué supone? Que hay un inicio, o lo que se denomina una incoación, y hay una resolución, o sea, que tiene un fin, que tiene un inicio y un fin. ¿Cuándo se inicia el procedimiento administrativo? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? En FP, pues el 15 de septiembre, cuando empiezan las clases. Ahí comienza, ¿no? Para el alumno. Además, le genera una serie de derechos. Es procedimiento administrativo porque al ser puro procedimiento administrativo le genera una serie de derechos al ciudadano. Os pregunto, ¿tendrá el derecho al ciudadano a obtener copia de todos aquellos documentos que se generen en el procedimiento administrativo del proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Tiene derecho el ciudadano? Sí, sí lo tiene. Pero lo tiene, ¿por qué? Porque es puro... Uy, aquí estamos haciendo... Cuidado, ojo con los ecos. ¿Por qué lo tiene? Porque es puro derecho administrativo. ¿Tiene un inicio? Claro que tiene un inicio cuando empiezan las clases y tiene un fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando hacéis el acta final de evaluación. Además, el acta final es el acta
que adquiere, que le da formalidad y le da fin al procedimiento administrativo, y además así viene especificado en la norma, que se le llama documento oficial de evaluación. Daros cuenta que ni la evaluación inicial, ni primera, ni segunda, ni tercera evaluación son documentos oficiales. Esos son meros actos de trámite. No tienen ninguna validez y ni eficacia jurídica. Sin embargo, el acta final sí, porque es la que resuelve el procedimiento. ¿De acuerdo? O sea, Perdona una pregunta, Juan Antonio. Venga, dale. Sí, una pregunta. Conforme lo que acabas de decir, que los interesados en el procedimiento, ¿no? En este caso el proceso de enseñanza y aprendizaje, tienen derecho a copia, habrá unas limitaciones, ¿no? Porque aquí interesados hay muchos en todo el procedimiento, incluso los padres de los alumnos. No, hombre, vamos a ver, limitación al revés. El legislador lo que ha ido es ampliando los derechos. ¿Te suena la ley de transparencia? Sí. Pues justamente lo que ha hecho el legislador es justo lo contrario de lo que tú comentas, es ampliar cada vez más los derechos de los ciudadanos. Pero ojo, distingue. Si el alumno es mayor de edad, será él quien solicite, será él, al ser mayor de edad, quien ejecute los actos, quien sea capaz de solicitar la documentación. Si el alumno es menor de edad, serán sus papás, ¿no? O representantes legales, si alguien tiene la tutela del menor o quien sea. ¿De acuerdo? Eso Juan Antonio, también está basado en lo que es la capacidad de obrar en la ley del procedimiento administrativo. Efectivamente. Eso es procedimiento administrativo puro y duro. Es que el problema que tenemos los docentes es que cuando nosotros estudiamos oposiciones para acceder al cuerpo docente no estudiamos procedimiento administrativo. Pero lamentablemente el hecho educativo es puro procedimiento administrativo. Por eso cada vez más muchos papás, pues a la hora de reclamar, acuden a bufetes de abogados, etcétera, etcétera. Y cuando el procedimiento no se ha hecho bien, ganan. Porque, bueno, una última pregunta, porque por ejemplo, en mi comunidad, ¿no? Aquí en Galicia, hubo un año que la última parte, en el caso práctico, cayó una cuestión en base al derecho de los padres a la copia de exámenes. ¿Podríamos ir por esta vía, por la ley 39 de 2015? No, es que es la están ayudando mucho a entender más de fondo cómo enfocar un caso práctico. Así que muchísimas gracias. Nada, no te preocupes. Vamos a ver por dónde iba yo. Ahora estoy viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Veis la pantalla, no? Sí, perfectamente. Bien. Y vamos con las programaciones didácticas. Vale, eso es, pues continuamos. Claro, ya hemos cerrado, digamos que ese círculo, ¿no? Porque hemos llegado al departamento, ¿no? Que es donde se acaba todo lo que es la planificación. Bueno, pues ahora llegamos al apartado, digamos que de responsabilidades, ¿vale? Hemos definido quiénes son los responsables en planificar, pero claro, tiene que haber unos responsables no solo en hacerlo, sino de velar por su cumplimiento. Entonces, nosotros empezamos en este caso por el equipo directivo, ¿no? Artículo 70 del decreto 327/2010. Mirad, es función del equipo directivo, a ver, vamos a continuar, es función del equipo directivo, entre otras, velar por el buen funcionamiento del instituto. Y con respecto a la elaboración de las programaciones didácticas, nos encontramos con dos figuras de especial incidencia en cuanto a velar por el desarrollo de estas programaciones. Primero, el jefe de estudio, artículo 76 del decreto 327, y segundo, el vicedirector, ¿no? Como máximo responsable de la coordinación de la enseñanza de la FP. O sea, que todo el equipo directivo tiene que velar por el funcionamiento específicamente de las programaciones, el jefe de estudio y la coordinación, el vicedirector, pero vamos a seguir rescatando de la norma responsables, ¿no? En velar por el buen funcionamiento de velar por la planificación y desarrollo de estos documentos, ¿no? Y vemos también como el jefe de departamento, de acuerdo con el artículo 92 del decreto 327, es responsable el departamento y él, como jefe de departamento, no solo de elaborar las programaciones didácticas, eso es responsabilidad del departamento, sino que el departamento también es responsable de realizar un seguimiento del grado de cumplimiento. Ojo, que las programaciones, una vez que se aprueban, no se quedan ahí en el aire, en un limbo, y pasa el año y damos la nota y se acabó, sino que
ese departamento tiene que ir haciendo un seguimiento de las mismas. Por ello, la asignación de los módulos del ciclo a cada uno de los docentes para su elaboración por parte de la jefatura del departamento es manifiestamente irregular. En este caso se ha comprobado la disponibilidad del docente denunciado a acometer con las funciones que se le estaban encomendando. Cuestión que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar las consecuencias de los incumplimientos normativos. Ojo, este señor, según viene en el supuesto, no se ha negado en ningún momento a hacer las programaciones. De hecho, la ha hecho y la ha entregado a fecha de 8 de noviembre. ¿Por qué he puesto la fecha de 8 de noviembre? Porque sabéis que todo lo que son los documentos planificadores del centro se pueden aprobar hasta el 15 de noviembre, por lo cual incluso la han entregado en plazo. Entonces, vosotros tenéis que tener en cuenta todo esto a la hora de aplicar régimen de sancionador, ¿no? Porque en este caso este hombre, de alguna manera, él está trabajando. Lo único que él indica, mire usted, yo es que es la primera vez que trabajo y tengo una falta de conocimiento. Y esto es una realidad en muchos centros. Y ojo, requerimiento. Lo que no podemos hacer como inspectores es, yo visito un centro, superviso y contrato y yo me voy allí. Eso no es posible. Yo, si veo estas irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7H del decreto 115 y el artículo 22 de la orden de 13 de julio de 2007, pues mirad, los inspectores y inspectores de educación en el ejercicio de sus funciones tendrán la atribución de requerir. Yo no me voy del centro sin requerir. Entonces, ¿se requiere al centro a qué? A que el equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo, del título de técnico superior de desarrollo de aplicaciones web, elabore de forma coordinada las programaciones didácticas, que es lo que no habían hecho. Pero el requerimiento tiene que ir más allá. No solo le digo, oiga, van a ustedes a elaborar de forma colegiada las programaciones, sino que ahora veréis todos los apartados que debería tener un requerimiento. Mirad, una vez elaboradas las programaciones de forma colegiada, deberán recogerse en primer lugar su conformidad por el departamento. Ojo, su conformidad, no aprobación. Porque aprobación, ahora veremos que, ya lo dijimos anteriormente, que la aprueba el claustro. Para, en segundo lugar, aprobarse por el órgano de participación del centro, que es el claustro de profesorado. ¿Por qué lo llamo órgano de participación? Porque este órgano colegiado, desde que se publica la LOMCE, pasa a convertirse en un órgano de participación. Entonces, no solo le digo al centro, ojo, actualice usted las programaciones, que las actualice todo el departamento, que vayan al claustro y se apruebe. ¿Por qué? Porque el claustro es el órgano competente, sino que aparte le tengo que dar un plazo, en este caso de 30 días, para su tramitación, y pasado este plazo se deberá remitir a este inspector copias de las actas del departamento, del claustro y las programaciones de cada uno de los módulos revisadas y actualizadas. Esto es un requerimiento en condiciones. Un plazo, unos responsables, unas actas donde yo pueda supervisar que todo se ha llevado conforme a normas, y eso lo requiero yo el mismo día que estoy en el centro. Luego veréis como yo mis propuestas, los requerimientos verbales, luego se tienen que trasladar por escrito. Luego en mi informe yo lo propondré y el jefe de servicio es quien formalmente ya tramita el requerimiento por escrito al centro. Pero yo no me puedo ir del centro viendo un incumplimiento de tal envergadura sin, en este caso, emprender las acciones oportunas que me corresponden como inspector. Y aquí hemos cerrado el primer gran círculo. Perdón, el círculo de... Sí, ¿puedo hacer una consulta? Acabas de decir sí, que es el jefe de servicio el que envía el requerimiento. Efectivamente, el requerimiento por escrito. Pero te lo facilitas el escrito, ¿no? No, tú lo que haces en tu informe, tú acabas en unas propuestas. En tu informe tú propones que se requiera por escrito. Entonces, en base a ese informe, lo que hace el jefe de servicio es ya tramitar por escrito al centro el requerimiento. Y ojo, lo firma exclusivamente el jefe de servicio. Así es formalmente. Entonces, como inspector de referencia de ese centro, tú lo único que haces es requerirle verbalmente. En ese momento, exacto. Tú evacúas el informe y una vez evacuado el informe, con las conclusiones y propuestas que tengas en el informe, el jefe de servicio es el que hace el requerimiento finalmente. Exacto. Formalmente es que es así, según la orden de 13 de julio, ¿vale? Artículo 21, creo. De memoria no me lo sé todo, ¿eh? Formalmente es así, ¿vale?
Tú lo puedes requerir verbalmente, pero luego el traslado por escrito lo tiene que hacer el inspector jefe. ¿Por qué? Otra vez procedimiento administrativo. Mira, el servicio de inspección es una unidad administrativa, ¿vale? Y la unidad administrativa tiene al frente al jefe. Todos los documentos van al jefe. Cualquier documento que entra en el servicio de inspección pasan por la jefatura. Cualquier documento que sale pasa por la jefatura. Todo lo tramita el jefe de servicio. El rol del inspector es un mero acto de trámite, ¿de acuerdo? Es que incluso el inspector jefe, si no está conforme con tu informe, te puede hacer un paralelo y coger tu informe y dejarlo en un cajón porque no esté de acuerdo con el mismo. Hasta ese punto tiene esa competencia la jefatura del servicio. Hombre, lo he dicho un poco de una forma más traducida al castellano, pero así viene la norma, ¿vale? Entonces, quien formalmente lo traslada por escrito es el inspector jefe. José Antonio. Sí. Mira, te quería hacer una pregunta. ¿El plazo de 30 días dónde está regulado? En ningún sitio. Eso lo decide cada inspector. ¿Por qué le he puesto yo 30 días? Porque en menos lo veo difícil. Y en más no lo puedo dejar. O sea, en este caso, date cuenta que lo veo a 8 de noviembre, pues lo que le estoy imponiendo es el plazo de un mes, 8 de diciembre, para que estén todas las programaciones actualizadas antes de que se lleven a cabo las sesiones de evaluación del primer trimestre. Pero eso no está tasado en ningún sitio. Lo que tiene que haber es coherencia en los plazos que tú propones, ¿de acuerdo? Y tú, por ejemplo, si tú le planteas un plazo de 15 días, es prácticamente imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer, revisar la programación del departamento, conformidad del departamento, luego tienen que celebrar un claustro, aprobarla en el claustro, por lo cual es que en 15 días sería muy difícil. Por eso me he ido al plazo de 30 días. Pero ojo, eso no está tasado. Ahí lo que impera es el sentido común. O hacer muchos casos prácticos y que pues yo te fuera poniendo ejemplos, ¿no? de cómo tasar los plazos. Hay veces que el plazo son 30 días y hay veces que le digo que tiene que ser inmediato. En 2 o 3 días lo tienen que resolver, dependiendo del caso del que se trate, ¿de acuerdo? En este caso, el plazo de un mes permite que en la primera sesión de evaluación ya sea de aplicación la nueva programación revisada, actualizada y aprobada por el órgano competente, ¿de acuerdo? Y fijaros que ya hemos cerrado ese primer... ¿Qué ocurre con el plazo del 15 de noviembre que han dicho anteriormente? No, ya nada, es imposible. Es imposible, ¿no? Porque de 8 de noviembre a 15 de noviembre, hombre, tú lo podrías proponer, pero yo si estuviese en el tribunal te diría, mira, explícame cómo se puede hacer en 5 días una programación, pasarla por un departamento, ahí ya no puede pasar por el 15 de noviembre, es imposible. Por lo menos esta programación, el resto sí podrían pasar, pero esta programación no. Programación no. Continuando con lo que te acaban de preguntar, perdona, sí. ¿Qué pasaría con los plazos administrativamente? Ahí se estaría aprobando posteriormente. No pasa nada, hay un requerimiento del inspector, no pasa absolutamente nada. A nivel de la ley de procedimiento administrativo, ¿habría una convalidación de los actos? O un... No, ojo, no te metas ahí porque eso hay que dominarlo mucho. Y eso sería para que os diera yo una clase de procedimiento administrativo. La convalidación significa que hay un acto de la administración que se ha hecho mal y que en vez de que el acto, aunque esté mal hecho, no tiene una envergadura muy grande y que entonces tú lo que haces es que lo convalidas, que dices, bueno, está mal, pero yo lo convierto en válido. Pero es que estas programaciones están mal hechas, tú no las puedes convalidar. Tú en este caso tienes que hacer una retroacción, que es lo que he hecho yo. Que, oiga, se vuelven ustedes a sentar todo y la vuelven a hacer. Cuidado con el procedimiento administrativo. Eso o lo dominamos mucho, o mejor no meternos porque, por ejemplo, ahí si hubieses dicho tú convalidación, hubieses metido la pata hasta el fondo, ¿eh? En este caso, lo que acabo de hacer yo es una retroacción. ¿Por qué? Porque es que tú fíjate que estamos hablando de unas programaciones que ni estaban bien secuenciadas, estaban centradas exclusivamente en la evaluación en los instrumentos que son los exámenes. Tú eso no lo puedes dar por válido.
Porque si lo convalida lo estás convirtiendo, de repente, le estás dando eficacia administrativa y estás diciendo que tiene validez. ¿Entiendes? Lo que tú ya estás planteando es de un nivel muy alto. Yo ya no sé si los demás son capaces de seguir esto. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Perdón. Pero ojo con el procedimiento administrativo que o se domina, mejor que no se ponga. ¿Vale? Perdón que insista un momentillo con esto de los requerimientos. Es que me ha dejado un poquillo asombrada porque yo hasta ahora tenía entendido que un inspector de referencia sí que podía requerir por escrito directamente, con el visto bueno del jefe de servicio, pero sí que podía requerir, porque lo único que yo recuerdo así haber visto en norma es un requerimiento a través de los cauces establecidos. Puede ser que a lo mejor cada provincia establezca... No, léete bien el artículo. Te dice que por escrito se remitirá posteriormente. El requerimiento lo propone el inspector, pero siempre lo traslada el inspector jefe. Yo no sé quién te ha dicho eso, pero viene en la orden de 13 de julio de 2007. ¿eh? Además, que es muy claro. ¿eh? ¿Firmado solo por el jefe de servicio? El requerimiento que va al centro es que todo lo que sale del servicio de inspección, todo lo que sale del servicio de inspección lo manda el jefe de servicio. Punto. Vale, pero no va firmado por el inspector de referencia tampoco. No, tú no os liéis. Mira, los informes van firmados por los dos. Los informes. Tu informe lo firmas tú con el visto bueno del jefe de servicio. Eso es una cosa. Y otra cosa es el documento que sale del servicio de inspección al centro, que eso se llama un oficio. Y el oficio lo traslada el jefe de la unidad administrativa. No nos liemos. ¿Vale? Una cosa es tu informe, que va firmado por ti con el visto bueno del jefe, y otra cosa es el oficio del requerimiento que se traslada desde la jefatura al centro. ¿Vale? Son cosas diferentes. Bueno, hemos cerrado el primer gran apartado, que es los documentos planificadores. Vamos a entrar al segundo gran apartado, que es, que yo lo llamo, además, fijaros cómo yo voy organizando, cada apartado le pongo un pequeño título, porque yo lo que quiero es que el tribunal vaya viendo cómo yo le voy poniendo títulos pequeños, escuetos, para que sepa de qué voy a hablar. Además, de esa forma me voy ganando al propio tribunal y hay un hilo conductor, ¿de acuerdo? En lo que se va explicando. Entonces, mi segundo gran bloque yo lo titulo Adecuación de la metodología y los criterios y procedimientos de evaluación aplicados. Y empiezo. Mira, estructura de los módulos profesionales. Mira, los módulos profesionales incluirán, según el artículo 10 del Real Decreto 1147/2011, lo siguiente. Cada módulo pues tendrá su denominación, su código, sus criterios de evaluación, los contenidos básicos del currículum, orientaciones pedagógicas. Es que esto está muy bien. Es que ahora veremos cómo la solución a la metodología que tiene que implementar el profesor en clase y cómo tiene que evaluar, me lo encuentro yo en la propia norma. Porque fijaros, los propios reales decretos ya me van a establecer cómo evaluar, cómo trabajar los contenidos básicos y además es que me explicitan orientaciones pedagógicas. Segundo, referentes en la evaluación. ¿Cuáles van a ser los referentes a la hora de evaluar? Pues, primero, de lo establecido en la programación didáctica del departamento, queda evidenciado que se realiza una evaluación del alumnado con referencia a un instrumento de evaluación, dícese el examen, y no parece que se tenga en cuenta otro instrumento. Atendiendo a lo descrito en el artículo 51 del Real Decreto 1147/2011, los referentes de evaluación no serán los instrumentos de evaluación, ojo. A la hora de calificar, el referente del profesor será los objetivos expresados en RA, el resultado de aprendizaje, y esto a su vez en criterios de evaluación. Es que mirad, formalmente en las programaciones, las calificaciones, el 10% de la nota o el 20% de la nota no va al instrumento, va al RA1, al RA2, así es como se califica correctamente. ¿Por qué? Porque el referente a la hora de evaluar son los RA, ¿vale? Y su desglose en los criterios de evaluación. Así se evalúa formalmente. Igual que en cualquier otra enseñanza. Eso del 70% del examen es una aberración jurídica. Eso es absolutamente irregular. Tú no calificas el instrumento.
tú calificas el criterio o, en el caso de la FP, tú calificas el RA. Y la ponderación de la calificación, la ponderación es los porcentajes de la nota que le vas a asignar, va referida a los RA. Habrá RA que tengan un peso muy importante, porque así lo decida de forma colegiada el departamento y digamos, bueno, pues dentro del módulo de interfaz, el RA2 y el 3 tienen que pesar el 50% de la nota. Bien, pero tú le asignas el porcentaje al RA. ¿Por qué? Porque el legislador es muy claro. La referencia a la hora de evaluar son los RA. ¿De acuerdo? Carácter de la evaluación en el ciclo formativo de desarrollo y aplicaciones web. Perdona Bien. un segundo, Juan Antonio. Dime. Mira, yo soy Rebeca Baliño, de aquí de Ferrol. Soy profesora de formación profesional y estoy preparando las oposiciones de inspección. Los resultados de aprendizaje. Y en primaria, los criterios de evaluación. Y en secundaria, los criterios de evaluación. Y me diréis, claro, es que con tantos cambios normativos, pues los profesores no nos enteramos. Pues no, porque ya la LOCSE, en el año 1990, ya establecía que la calificación se hace en base a los criterios de evaluación. Y bueno, ya no me voy a poner a explicar el contexto de por qué esto es así, ¿no? Pero vamos, que la evaluación así es muy clara, ¿no? Vale, gracias. Entonces, carácter de evaluación en el ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones web. Pues mirad, ¿cuál es el carácter de evaluación? Pues que viene definido, pues empiezo por el Real Decreto 686-2010 que desarrolla las aplicaciones web. Lo que es la evaluación es una competencia compartida, ¿vale? Porque fijaros, los planes de estudio y la organización curricular es una competencia compartida entre el Estado a través del Real Decreto y la comunidad autónoma, ¿vale? En base al artículo 52.2. Aquí ya nos vamos a la Ley de Educación de Andalucía, que establece que la formación profesional estará regulada en el ámbito autonómico y para regularla, en este caso la evaluación, se publica la orden de 29 de septiembre de 2010, que establece en su artículo 2 las normas generales de ordenación de la evaluación. Y ya me dice que la evaluación en la FP será continua. Y el propio concepto de evaluación continua va en contra de la evaluación puntual que supone la realización de exámenes. ¿De acuerdo? Y además, a continuación, ya acudimos a lo establecido en la propia orden de 16 de junio de 2011, ¿vale? Por la que se regula el título de técnico superior de desarrollo de aplicaciones web, que en su anexo, pues nos encontramos, pues en este caso, pues en los diferentes módulos, pues nos dice resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. A modo de ejemplo, reseñamos diferentes resultados de aprendizaje que son prácticos y que por tanto no pueden ser evaluados a través de un instrumento como en el examen. Si vosotros vais a estudiar la FP, os vais a los reales decretos y sobre todo a las órdenes de desarrollo, os vais a encontrar orientaciones para trabajar en cada uno de los módulos que son eminentemente prácticas. Por ejemplo, la creación de una tabla en un programa Excel. Tú no puedes hacer un examen teórico de eso, sino tendrás que hacer que el alumno la cree. Por lo tanto, va a haber siempre, además, precisamente la FP su carácter es eminentemente práctico, por lo cual va en contra de la realización de un examen teórico. Y aquí os he puesto ejemplos, ¿no? De cómo el legislador en el propio ámbito andaluz pues establece en su anexo cómo evaluar. Pero no solo en cuanto a la evaluación, es que en cuanto a metodología, porque es otra de las quejas que expresa el alumnado, nos encontramos lo mismo. Nos encontramos el propio anexo del Real Decreto 686-2010 y el anexo de la orden de 16 de junio de 2011, se establecen por cada módulo orientaciones pedagógicas. Y es que te vienen ejemplos prácticos sobre cómo trabajar y qué trabajar. Porque es que este profesor decía que no tenía ni idea de cómo trabajar, ¿os acordáis? Que es que no sabe, que es desordenado, que es que no sabe cómo secuenciar, que es que le faltan conocimientos técnicos. Mire usted, es que no le hace falta. Es que el propio legislador, ya en las órdenes de desarrollo, en los reales decretos, en su anexo, te ponen ejemplos prácticos de cómo llevar a cabo el trabajo. Por lo tanto, volvemos a cerrar este apartado, en este caso ya específicamente de evaluación y de metodología, y acabamos con un requerimiento. Un requerimiento que lo formulamos de la siguiente forma. Se debe requerir al docente para que adecúe su proceso de enseñanza y aprendizaje
tanto en lo referente a la evaluación y calificación como en cuanto a la aprobación didáctica. Claro, y digo eso y yo me quedo tan pancho como inspector, no, porque yo sé que así el profesor no. A ver, yo lo digo, pues mire usted, léase usted los anexos. No, yo tengo que buscar soluciones reales. ¿Cómo le doy yo una solución real a esto? Pues mirad, en este caso, debido a la falta de experiencia del profesional, se informa a la vicedirección y a la propia jefatura de departamento que realicen un seguimiento y asesoramiento al mismo para que se atienda debidamente el requerimiento efectuado. Ojo, es que como el jefe de departamento y el vicedirector tienen competencia de velar por el cumplimiento de la programación, en ese velar pues también se incluye el asesorar y orientar a este compañero. Además, lo designo a ellos porque son los máximos responsables en lo referente a este ciclo formativo. No al jefe de estudios, sino al vicedirector como máximo responsable de esta enseñanza y obviamente al jefe de departamento. Y así no solo le explico al profesor cómo lo tiene que hacer, sino que le doy orientación al centro de cómo gestionarlo de forma real para que se atienda debidamente a mi requerimiento. Asimismo, se informa que en el plazo de un mes se procederá a realizar una visita en clase al docente para comprobar que ha atendido al requerimiento realizado. Y claro, yo tengo que hacer un seguimiento como inspector. O sea, yo voy a poner aquí a trabajar a todo el mundo, pero yo dentro de un mes volveré a ir allí a supervisar el aula, en este caso, para ver que se ha atendido a mis requerimientos, tanto en cuanto a la evaluación como a la metodología. Juan Antonio, una consulta, si no te importa. Lo digo porque me parece adecuado, ¿no?, el procedimiento, y además en mi caso que yo he sido vicedirector y con un ciclo formativo, además similar a este. Pero aparte de lo que estás diciendo de que la vicedirección o las jefaturas del departamento de la profesional se encarguen de hacer ese seguimiento y asesoramiento y demás, ¿podríamos incluir además alguna otra opción? Por ejemplo, instar al compañero pues, para que se forme, para que actualice su formación a través de, si fuera el caso, centro del profesorado, etcétera, etcétera. Eso lo podrías proponer, pero no obligar. No digo proponer, digo proponer o instarlo y demás. Requerir no. Es que instarlo, el instar significa obligar. Y no es lo mismo instar que proponer. Tú no le puedes obligar a formarse, a no ser que aparezca en el plan de formación del proyecto educativo. Vale. Yo no puedo, lamentablemente, la formación es un derecho, pero aunque la LOE diga que es una obligación, no, la única forma de obligar es que aparezca en el proyecto educativo. Y entonces ya sería mucho rizar el rizo. Tú podrías proponerle a que se forme. En este caso lo que le estamos obligando es a que se estudie los anexos. Le hemos hecho un requerimiento y ese requerimiento, el seguimiento, lo van a hacer por cuestión de jerarquía dentro del propio centro, tanto el vicedirector como el jefe de departamento. Esa formación que tú propones podría ir como una proposición, pero no lo puedes obligar. Ten cuidado con eso, ¿eh? No lo puedes obligar. Vale. Yo tengo una duda sobre las orientaciones pedagógicas. Entiendo que la ley orgánica, digamos, dice que las comunidades autónomas, las administraciones educativas podrán realizar orientaciones pedagógicas a los centros educativos. Entonces, la pregunta mía es la misma de antes. Imaginémonos que yo tengo un profesor de FP que dice, bueno, FP, las orientaciones están en todas las etapas, si no me equivoco. En todas. Yo voy a desarrollar adecuadamente una docencia que permite, pues, calificar los resultados de aprendizaje, que, digamos, en principio es el procedimiento de evaluación continua, pero me alejo totalmente de las orientaciones pedagógicas y los recojo, o un departamento entero que esté de acuerdo, y los recogemos así en nuestra programación. Bueno, que creo que esto no es ficción, esto es lo que realmente hay, porque muchas veces lo que ocurre en el aula tiene si esas orientaciones contradicen lo establecido en el anexo de la orden o en el anexo del Real Decreto, es un incumplimiento por parte del departamento, obviamente. Que entonces no son unas orientaciones como tal, quiero decir que entiendo que vinculan, ¿no? Que aunque el legislador haya las orientaciones vinculan cuando se aprueban dentro del proyecto educativo. Cuando una vez que son aprobadas. Es que el problema es que las cosas no son tan sencillas como creemos. Y el legislador a veces es ambiguo e impreciso.
lo que ha hecho el legislador es que establece unas orientaciones pedagógicas, pero lo que ha hecho el legislador es que dice, ojo, estas orientaciones obligarán y vincularán cuando sean aprobados en el marco de la autonomía del centro en su proyecto educativo. Así lo dice. ¿Qué ocurre? Que esas orientaciones, como tú bien dices, están tan bien redactadas, están tan relacionadas con los RA y con los criterios de evaluación, que salirte de ellas es prácticamente imposible, porque salirte de ellas será reformular los RA y los criterios de evaluación, cosa que obviamente sabes que no se pueden hacer. Sí, me tendrías que poner un ejemplo práctico, pero vamos, yo te demostraría en cualquier enseñanza, en cualquier título, yo te demostraría que si te sale, no cumples con los RA y los criterios de evaluación, estarías haciendo otra cosa. Y entonces, sí, también lo entiendo. Ya te lo podría tumbar, ¿entiendes? Pero el legislador no lo tiene puesto como una obligación. La obligación se genera cuando se aprueba en el marco de la autonomía del centro. Por eso ese fue mi primer apartado. Es que el legislador es así, es un poco retorcido a veces. Sí, digamos que un proyecto educativo podría decir simplemente que se asumen todas las orientaciones pedagógicas recogidas. Y listo. A ver, lo que suelen hacer generalmente, lo que se suele hacer es cortar y pegar y punto, ¿no? Y luego después, cada uno después hace en realidad lo que quiere, lo que le da la gana. Pero que sepáis que formalmente no podía ser así, porque una vez que se ha aprobado, si tú has cortado y pegado las orientaciones que vienen en los anexos, tú estás obligado a hacerlas. Y si has dicho que vas a trabajar por proyecto, pues una vez que sea aprobado estás obligado a hacerlo, ¿no? Pero que la fórmula es esa, ¿vale? Y entonces el último gran apartado... Andando en lo que acabas de decir, vamos, por insistir un poco, en la misma idea que ha comentado el compañero, es que incluso si en el proyecto educativo aparecen ya esas líneas pedagógicas de actuación, entiendo, y está aprobado ya, obliga, ¿no? Obliga y vincula. Obliga a todo. Obliga y vincula a todos. ¿no? A todos. Además, fíjate que el proyecto educativo obliga y vincula a todos los departamentos. Eso iba a decir, o sea, porque tú estableces unas líneas, o sea, vamos a traducirlo en otras formas. Tú estableces unas reglas de juego que le impones a los departamentos. Es que los departamentos, ya sabéis que en los IE se consideran como pues pequeños reinos de taifa. Y no es así, porque las reglas de juego que se establecen en el proyecto educativo les obligan y les vinculan. Entonces tú no puedes ir en contra de esas líneas, porque el proyecto educativo, os lo dije antes, es como una mini constitución en el centro. Hasta ese punto, es una mini constitución, o sea que es que te obliga de todas las maneras. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante afinar en los documentos planificadores y hay que darle el valor que tienen, que muchas veces no se los damos en los centros, ¿no? ¿Vale? Vale, perdón una cosilla que no quiero parar más, pero que me quede una cosa. Cuando hayas comentado justo en el párrafo anterior, lo establecido en la programación didáctica aprobada por el departamento es una duda lingüística, pero ¿realmente es aprobada o conformada? No, conformidad. Yo he puesto la redacción conformidad. Revísalo. Pone conformidad del departamento, porque la aprobación... Claro, formal, es que justo la anterior fue aprobada, entonces no sabía aprobada. bien. Bueno, pues entonces ha sido un error. Conformidad. No, vale, solamente esa pequeña... Conformidad, ¿vale? Porque la aprobación, según la ley, la aprobación... Pone conformidad. El órgano competente es el claustro, lo hemos dicho antes, artículo 129, ¿no? De la LOE, ¿no? Entonces, fijaros, ya hemos cerrado los dos circulitos. Perdona. Según la orden 13 de julio, en el artículo 22.5, dice que el requerimiento se dirigirá a la dirección del centro. Y tú aquí en este caso pones que requieres al profesorado. Entonces, ¿tú qué requieres? ¿Al profesor o al director? Al director siempre. Vale. ¿Vale? Y el director requiere al profesor. ¿Vale? En tu informe tú vas a proponer los requerimientos, pero luego es el inspector jefe quien el requerimiento lo traslada. Esto otra vez son unidades administrativas. Un centro educativo es una unidad administrativa. ¿Quién está al frente de la unidad administrativa? El director. Entonces, todos los papeles a quién llegan, al director. Entonces, tú requieres a la dirección y la dirección ya pues requiere a sus... jerárquicamente a los que se encuentran por debajo, o departamento, o ciclo, o los órganos de coordinación docente que se encuentren afectados, ¿vale? ¿Ok? Vale, gracias. Venga, entonces fijaros, ya hemos cerrado los dos grandes círculos y lo que quiero que veáis
¿Habéis visto cómo organizo yo los círculos, no? O sea, hay un comienzo y un fin. Entonces ahora ya nos vamos para acabar con la titulación de don fulanito. Vamos a ver. Este hombre tiene una titulación de ingeniero y nos dice, además él decía que como en el Real Decreto decía que todos tenían que ser licenciados, bueno, pues vamos a estudiar este apartado. Mirad, requisitos de ingreso en el cuerpo de los profesores técnicos de FP. Que sepáis que todos los requisitos de titulación están recogidos en la LOE, artículo 91, 92 y siguientes. Ahí te vienen pues, los requisitos tanto de infantil, de enseñanza artística superiores, FP. Bueno, pues nosotros vamos al que nos interesa, que es el 95, que establece que para impartir la enseñanza de FP se exigirán los mismos requisitos de titulación y formación establecidos para impartir la enseñanza de educación secundaria obligatoria y bachillerato, que son los títulos de licenciado, ingeniero, que es el caso de este señor, y el título de grado equivalente. Y también de acuerdo con lo establecido en el artículo 100, que es el que hace referencia al máster de profesorado. Bien, hasta ahora, estupendo. Continuamos. Ya sabéis que en función pública, este articulado de la LOE se concreta y desarrolla mediante el Real Decreto 276/2007, ¿vale? Que establece en su artículo 13.3 específicamente los requisitos para los profesores técnicos de formación profesional. Y nos dicen que están en posesión de la titulación de diplomado universitario, que es el caso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, empieza ya a incluirme excepciones y fijaros la primera que me incluye y me dice, pero ojo, para cada especialidad acude usted al anexo 3B de cada Real Decreto. O sea que ya no vale cualquier título, sino ya el propio Real Decreto 276/2007, según cada título de FP, ya me está diciendo acude usted específicamente al anexo 3B de cada título. Pues lo que yo hago. Aquí yo ya lo que voy es, otra vez, siguiendo el orden jerárquico de las normas. Si el Real Decreto 276/2007 me dice que vaya al anexo 3 de cada título, pues yo me voy al Real Decreto 286/2010 y tendré que irme al anexo 3B a ver qué me encuentro. Bueno, pues anexo 3B, pues me encuentro titulación equivalente a efectos de ciencia, cuerpo, PES, y aquí especialidad de informática, y aquí aparece pues diferentes titulaciones. Entonces, aquí especifico. Sin embargo, el profesor ocupa un puesto de profesor técnico en FP. Es por ello que igualmente es de aplicación lo recogido en el artículo 12 del Real Decreto 860/2010, porque a mí esta anexo 3B no me solventa, porque esta anexo 3B me está hablando del cuerpo de PES, y este hombre es del cuerpo de profesor técnico de formación profesional. Fijaros, el artículo 12 del Real Decreto 860/2010 dice: la docencia de los módulos profesionales que constituyen la enseñanza de este ciclo formativo corresponde al profesorado del cuerpo de catedráticos de secundaria, de los profesores de técnicos de FP y según proceda de las especialidades establecidas en el anexo 3A de cada Real Decreto. Mirad, en la FP, como expliqué al principio, puede ser impartida por BES, por PES o por profesores técnicos en FP. En este caso, tenemos que acudir al anexo 3A, porque el anexo 3B está referido solo a los PES. En el anexo 3A de todos los reales decretos que se organizan por igual, vais a ver por cada uno de los módulos los cuerpos que podrán impartirla. Y en este caso nosotros comprobamos cómo sistemas informáticos y diseño de interfaces web sí que las puede impartir el cuerpo de profesor técnico de FP. Lo digo que siempre que os pregunten en algo de FP, nos tenemos que ir, en este caso, al anexo 3A. Y todos los reales decretos funcionan por igual. O sea, cualquier título que queráis, en el anexo 3A os encontráis los cuerpos que imparten cada uno de los módulos. ¿De acuerdo? En el ámbito andaluz, la normativa específica que regula el técnico superior de desarrollo de aplicaciones web, mediante la orden de 16 de julio de 2011, establece en su anexo 5 los mismos cuadros de titulaciones. Es obvio. La orden andaluza no puede ir en contra de un real decreto. Entonces, la orden de Andalucía lo que ha hecho es copiar el mismo anexo 3A y lo ha puesto, en este caso, en su propia orden. ¿De acuerdo? Por lo cual ya sabemos que un ingeniero un diplomado puede dar clase en FP, porque lo dice
la LOE, porque lo dice el Real Decreto 276/2007, y luego me tengo que ir a cada título, y luego dentro de cada título al anexo 3A. Y dentro de ese anexo 3A tenéis que ir comprobando cada módulo a qué cuerpo está asignado. Si veis que el que está asignado a un cuerpo PACE, pues no la puede dar clase. En este caso hemos comprobado que ambos módulos pertenecen a los profesores técnicos en formación profesional, por lo cual perfectamente puede dar clase en ambos casos. Seguimos. ¿Cuál es el problema de este señor? Este señor es un funcionario interino. Entonces, su regulación es otra. Los funcionarios interinos tienen una regulación propia y específica. Y ojo, para esto las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en cuanto al régimen y tratamiento de su propio personal que él contrata. Entonces, mirad, en Andalucía todo lo que es la función pública está regulada mediante el decreto 302/2010. Este decreto 302 establece que regulará las bolsas de trabajo, tanto de acceso ordinario como extraordinario. En el mismo decreto 302, en el artículo 23, me dice que las bolsas de trabajo se regularán mediante orden de la Consejería de Educación. O sea que ya vemos como nuevamente el decreto me remite a una orden que regulará las bolsas de trabajo de interino. Bueno, pues entonces yo hago otro apartadito y siempre lo hago igual. Voy apartado por apartado y poniendo un mini enunciado. ¿Para qué? Para que el tribunal sepa de qué voy a hablar, ¿no? Pues en este caso, como aquí me dice que las órdenes se regularán las bolsas de trabajo docente mediante órdenes, pues yo lo nombro o titulo este apartado bolsa de trabajo docente. Actualmente en Andalucía tenemos una orden bastante novedosa, que es la orden de 18 de junio de 2018, que regula las bolsas de trabajo docente. Y que establece, artículo 1, objeto y ámbito de aplicación. Pues la presente orden tiene por objeto regular el acceso ordinario y extraordinario a las bolsas de trabajo. Y en este caso será aplicable al personal funcionario interino, como es el caso de este señor. ¿Requisitos específicos del personal que participe por esta modalidad de acceso? Pues mirad, en el artículo 7 me dice requisitos específicos para participar en las bolsas de trabajo para ser interino, como es el caso de este señor. Pues nos dice que para ver los requisitos para cada una de las especialidades y cuerpos, pues me tengo que ir al anexo. Y entonces yo ya me voy al anexo hay anexo para primaria, para secundaria, para enseñanza artística y hay un anexo para la formación profesional. Y entonces en la formación profesional yo veo cómo los títulos de sistemas y aplicaciones informáticas, dentro del cual se encuentra desarrollo de aplicaciones web, podrán ser impartidos por los diplomados en informática. Esto yo puedo citar esta orden, yo sé que le pueden dar clase los diplomados en informática porque lo dice la orden de interinidad, también lo dice el Real Decreto 276/2007. ¿Por qué he citado yo la orden de interinidad? Porque voy a ir haciendo una relación de causalidad. Estoy hablando, ahora me he metido en las bolsas de interino, porque una de las causas por las cuales yo puedo aplicar el régimen sancionador de la administración es por lo establecido en la misma orden de 18 de junio de 2018, que es que cuando un profesor incumple, se le puede excluir de las bolsas de trabajo. Entonces, yo no me he vuelto, en este caso, yo he optado por citar que este señor, que los diplomados en informática pueden trabajar en este tipo de ciclo y dando estos módulos porque me lo dice la propia orden. ¿Y por qué? Porque este señor es un interino, ¿de acuerdo? Entonces ahora me voy a estudiar. Al estudiar esta propia orden, veo como en su artículo 16 dice que hay una serie de circunstancias por las cuales se pueden excluir a los interinos de las bolsas de trabajo. Y dice que serán, bueno, pues por no participar en 2 procedimientos de adjudicación de destino, o sea, que yo no coja la adjudicación de destino, por abandonar sin causa justificada o por la que podría ser el caso, realizar las tareas docentes con manifiesta incompetencia profesional para el desempeño del puesto, o sea, que sea manifiestamente incompetente. Bien, ¿qué ocurre? Que el poder considerar la exclusión de la bolsa de trabajo de este profesor interino por las causas expuestas con anterioridad debe regirse igualmente
por los principios que establece la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público y más específicamente por su artículo 29, que regula el principio de proporcionalidad en el ámbito sancionador. Ojo, es que yo a la hora de decidir si lo voy a excluir o no de la bolsa de trabajo, lo cual es una medida muy fuerte, pues lo tengo que decir en base a la idoneidad y necesidad de la sanción a imponer, por el grado de culpa, la persistencia de la conducta, la naturaleza de los perjuicios causados. Por todo lo anterior, en el caso que nos ocupa, proponer la exclusión de la bolsa de trabajo sería, a juicio de este inspector, una propuesta desproporcionada y que no cumplirían con los preceptos regulados con anterioridad. Y con eso cierro otro círculo, que es el de la titulación, y ya aprovecho y le meto al tribunal y le digo que sé que a los interinos hay un procedimiento específico sancionador que me he regulado en la propia orden que regula las bolsas de trabajo, pero que no voy a hacer uso de él porque sería desproporcionado. Y encima le meto al tribunal otra ley, que es la ley 40/2015, porque lo que tenéis que hacer para poder aprobar estas oposiciones es no solo resolver, sino hacer el mayor despliegue técnico y jurídico posible. Y ya llegan las conclusiones y propuestas, que son las mismas que hice antes. Ahora ya en el informe, pues yo ya lo que vuelvo a requerir, aquí este requerimiento ya lo leímos antes, que es en cuanto a las programaciones. Aquí tenemos el requerimiento en cuanto al profesor que tiene que ajustar su evaluación y su metodología. Y, ojo, yo no lo voy a excluir de la bolsa de trabajo, pero este señor ha incumplido. Y esto es un hecho que ya se ha producido. Y yo no puedo mirar para otro lado, pero yo tengo que ser proporcional. Entonces, dentro de la proporcionalidad, pues yo hago lo siguiente. Yo voy a proponer la apertura de expediente disciplinario por falta leve a don fulanito, según lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 33/1986. En este caso, lo tipifico como descuido o negligencia. ¿Por qué lo tipifico como descuido, negligencia y no incumplimiento de funciones? Porque, ojo, este señor sí ha cumplido, sí ha hecho la programación, sí ha dado clase. Lo que pasa es que ha sido negligente, porque no lo ha hecho en condiciones. Pero él ha ido todos los días a trabajar, se le ha exigido hacer la programación y la ha hecho, y encima la ha hecho en plazo, aunque era ilegal eso que le solicitó el jefe de departamento, pero ha sido descuidado o negligente, porque otra de las cuestiones del régimen sancionador es el principio de tipicidad, que no voy a entrar porque ya son las 2:20 y no voy a entrar. Ojo, mirad, esto me permite citar más normas, porque el descuido o la negligencia no las pueden sancionar los directores. ¿Por qué? Porque no es una competencia que tenga el director. El director puede sancionar el incumplimiento de funciones. Sin embargo, en una reciente orden publicada del 7 de noviembre de 2019, la competencia para incoar y resolver las faltas leves por descuido o negligencia es el delegado o delegada territorial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1, apartado A de la orden de 7 de noviembre de 2019. Y acabo, y además a mí me gusta acabar siempre los informes así, a nivel real, de la siguiente forma, que es, mira, en nuestra orden de organización y funcionamiento de la Inspección Educativa de Andalucía, en su artículo 20.9 establece que, fijaros lo interesante, los inspectores o inspectoras podrán proponer a la jefatura del servicio su remisión a los centros de aquellos aspectos de los informes que puedan contribuir a la mejora de la actividad educativa de los mismos. Si vosotros hacéis un informe con este nivel técnico, cuando se remite copia de lo que es la fundamentación jurídica al centro, yo entiendo, y es mi opinión personal, que puede servir para contribuir a la mejora de la actividad del mismo. ¿Por qué? Porque le explico de forma muy detallada al centro cómo gestionar todos los problemas que han surgido a raíz de la denuncia de los alumnos. Obviamente, la remisión de esta copia de los fundamentos normativos deberán atenerse a la Ley de Protección de Datos, de forma que cuando se remitan esos fundamentos normativos, si hay algún nombre, o sea, el nombre de este señor, o si aparece el DNI o lo que sea, pues tendrán que tener en cuenta la jefatura del servicio, antes de remitirlo, la propia protección de datos que viene en esta ley 3/2018. ¿Eso lo hace el inspector? No. Para eso hay una unidad administrativa
y uno administrativo que cogerá mis fundamentos normativos y todos aquellos aspectos protegidos por la Ley de Protección de Datos, pues los tendrán que tachar para que no vulnerar esa ley, ¿no? Y con eso, pues ya cerraría el caso, cerraría el caso práctico. Uy, perdón, disculpadme. ¿Se sigue viendo? Sí, ¿Se sigue viendo? Soy Rosa de Sevilla. Sí, pero ¿se sigue viendo la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Vale, Lana, dale ya a parar de grabar.